Hey, ¿qué pasa, Miraculers? Estáis en Always Miraculous y hoy vamos a explicar la famosa teoría de si Adrien es un sentimonstruo y qué tan posible es. Y con todo esto comenzamos. Desde que vimos el poder de Mayura en el final de la segunda temporada y las sospechas sobre que Emily pudo haber usado el Miraculous del pavo real para acabar como está, el fandom ha creado una de las mejores teorías de la serie, aunque no hay muchas posibilidades de que suceda. Pero primero de todo vamos a explicarla. La teoría nos dice que al principio la familia Grester era una familia normal, sin padres malvados ni hijos superhéroes, pero entonces algo le sucedió a Adrien y se murió. No se especifica que pudo ser la causa de la muerte y hasta incluso se dice que puede que no muriese, sino que desapareciese sin más. Y esto crearía un sentimiento negativo tan fuerte tanto en Emily como en Gabriel, pero sería ella la que tomaría la iniciativa de hacer algo para recuperar a Adrien, ya que habría pasado mucho tiempo desde su muerte o desaparición. Entonces a Emily se le ocurre crear un sentimonstruo a imagen exacta de Adrien para volver a ser esa familia feliz que eran antes, ya que el sentimiento que tiene es suficientemente fuerte como para crear un sentimonstruo tan complejo como hizo Mayura en el episodio de Ladybug. Pero Emily lo hizo con un sentimiento tan fuerte y salvaje, por decirlo de alguna forma, que no lo consiguió y se murió. Ahora en serio, Emily lo hizo con un sentimiento tan fuerte y salvaje que aunque consiguió crear el sentimonstruo que quería, fue tanto el poder que tuvo en su cuerpo y la energía que gastó, que esta creación tan perfecta y tan parecida al hijo que tenían, la dejó en el estado en el que se encuentra ahora y al borde de la muerte, aunque la rápida acción de Gabriel hizo posible que se quedara viva, aunque solo de esa forma. Y la teoría también dice que a causa de esta creación, el Miraculous del pavo real quedó dañado, tal y como vemos que está cuando lo usa Natalie. También nos justifica por qué Gabriel es tan distante con Adrien, y es que aunque se parece en todos los aspectos a su hijo real, él sabe que no es su Adrien de verdad, y que no es más que un sentimonstruo que provocó el coma de Emily, pero aún así le da una mínima importancia. Esta sería la teoría. Sinceramente es de las mejores teorías de Miraculous que he escuchado nunca, ya que da muchísimas justificaciones y lo ajusta a lo que hemos visto en la serie. Pero a pesar de esto, pienso que hay bastantes posibilidades de que nunca llegue a hacerse realidad. Primero de todo, es una teoría demasiado oscura para la serie. Me explico. Trata con mucha profundidad la muerte y sacrificios y más cosas que se van un poco de lo que hemos visto hasta ahora en la serie. Otro punto más es si es posible que un sentimonstruo pueda crecer y durar tantos años como los que Adrien tiene ahora. Es verdad que nunca se ha dicho nada sobre esto en la serie, sobre si un sentimonstruo puede crecer, pero no parece del todo posible. Otra cosa más es que en principio, con lo que sabemos hasta ahora, el Miraculous del pavo real solo puede crear un sentimonstruo a la vez, algo parecido a lo que vemos con el Miraculous de Hawkmoth. Así que esto descartaría directamente esta teoría, pero nunca se sabe si la serie daría alguna explicación que es imposible que sepamos ahora y justifique que el Miraculous del pavo real pueda crear más de un sentimonstruo a la vez. Otra de las cosas por las que se dice que esta teoría no puede ser cierta es que si Adrien es realmente un sentimonstruo, los Kuamis deberían haberlo sentido alguna vez, como mínimo Plak o Dusu, ya que son los que están más relacionados directamente con este tema. Aunque no es razón suficiente, ya que de momento solo sabemos que los Kuamis pueden sentirse entre sí y en fechas muy especiales. No sabemos aún si pueden sentir sus propias creaciones o las creaciones de otros Kuamis. Y por último, también se dice que no es posible, ya que la madre de Adrien hace poco que salió de su vida, cuando él ya era adolescente, y con lo cual, si lo creó desde bebé, no puede haber durado tanto hasta la adolescencia de Adrien. Pero esto sí que no tiene sentido, ya que la teoría no especifica cuándo crearon a Adrien, lo cual hace pensar que tal vez lo creó con edad de adolescente. En resumen, es una teoría buenísima y muy compleja, pero que no acaba de encajar con alguna que otra cosa en la historia de la serie, aunque sería increíble que lo metiesen por ahí en medio en algún episodio en plan bomba. Si os gustaría una segunda parte sobre esta teoría analizando más opciones de por qué puede suceder y por qué no, déjalo en los comentarios. Y bueno, Miraculers, hasta aquí este vídeo de teorías de la temporada 4, espero que os haya gustado y no olvidéis darle like, suscribiros al canal, darle a la campanita de notificaciones y seguirme en Twitter y en Instagram, os dejo el link en la descripción. Con todo esto yo me despido, hasta la próxima.